Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite un nuevo día con vida y salud en este hermoso ya 7 de diciembre. Gracias al Señor que nos permite estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este hermoso amanecer. Hoy aquí tenemos algo de calorcita, ya hemos tenido calor aquí en Monterrey, Nuevo León, así que estos cambios de clima son los que a veces nos traen estas gripas, pero gracias Señor que no pasa de ahí, solamente una gripita y listo, pero gracias al Señor que nos permite estar aquí con usted y bueno, mientras nuestros amigos se van allí conectando con nosotros, pues déjeme empezar aquí a compartir la palabra de nuestro Dios. Siempre es un gusto poder estar aquí compartiendo con usted. Siempre hay algo que aprender en la palabra de Dios. Siempre a veces decimos, ya leí toda la Biblia. eh, eh, y una y otra vez decimos, ya leí toda la Biblia, pero y siempre, si usted la vuelve a leer, algo va a aprender. Y si usted la vuelve a leer, algo va a aprender. Y así, sucesivamente, cada vez que leamos la Biblia, siempre vamos a estar aprendiendo algo. Entonces, gracias al Señor que nos permite estar aquí con usted para compartir esta hermosa palabra. Quédese con nosotros, avíseles ahí que ya estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Así que bienvenidos todos aquellos que ya están aquí con nosotros, nuestra hermana Noemí, ay, nuestra hermana Alma de León, Dios le bendiga, ya está aquí con nosotros, gloria a Dios, qué bueno que, hermana, salúdeme ahí a mi familia, si los ve, salúdenmelos allí, hermana Alma, salúdeme también a Rocío, gracias Señor que le permite andar por allá, es un privilegio poder andar por allá, yo ahorita no me puedo mover, pero para allá, pero siempre los tengo en mi corazón a todos nuestros hermanos de allá de Port Arthur, Texas. Así que un fuerte abrazo, hermana Alma de León, y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana que a pesar de que viaja, aún así usted sí anda siempre buscando la manera de conectarse y eso es muy bonito, hermana. Gracias, ¿verdad? Porque a pesar de que a veces anda en carretera, usted siempre busca la manera de conectarse. Y bueno, gracias por su apoyo y gracias por estar siempre al pendiente de nosotros, mi amada hermana, gracias. Eh, y bueno, aquí está ya nuestra hermana Marisol, Dios le bendiga, hermana Marisol, qué bueno que ya está aquí con nosotros. Y un fuerte abrazo para usted también, allá está hasta Sonora, Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que ya está aquí con nosotros y bueno, saludos a Sonora, gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí con nosotros, siempre igual también usted al pendiente, estar aquí siempre buscando la manera de conectarse con nosotros. Sé que a veces es difícil, pero gracias porque sé que hacen lo posible por conectarse con nosotros. Así que un fuerte abrazo, mi amada hermana, allá hasta Sonora. Y bueno, aquí está también nuestro hermano Reinaldo Chávez. Él se encuentra allá en El Salvador. Y gracias, hermano, también porque usted también siempre busca la manera de estarnos bendiciendo cada día que estamos compartiendo aquí la palabra de nuestro Dios. Y bueno, gracias hermano, gracias por su apoyo, gracias por ayudarnos a compartir, porque lo veo que allí usted comparte nuestras enseñanzas. Gracias, mi amado hermano, por compartir la palabra de nuestro Dios. Y bueno, que Dios siga bendiciendo a su familia y a su nietecito, pues que usted lo vea crecer así fuerte y sano para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Así que un fuerte abrazo, mi amado hermano, en el amor de Cristo. Allá está El Salvador y bueno, también un fuerte abrazo para su familia y que muy pronto usted pueda ya tener ahí sus nupcias matrimoniales y bueno, que Dios le bendiga y lo acompañe en cada momento de su vida. Así que gracias Señor por ello, por cada uno de ustedes y hay hermanos ¿verdad? Que a veces nos saludan, ya después de la transmisión nos saludan, también gracias Señor, ¿verdad? Y Dios bendiga la vida de cada uno que de alguna manera siempre están escuchando la palabra de Dios, más en estos últimos tiempos, mis amados, es tiempo de estarnos alimentando lo más que podamos de la palabra de nuestro Dios, porque son tiempos, decimos peligrosos en el sentido, uno, pues sí hay mucha violencia, eso sí, hay violencia, hay muchas cosas malas, pero
decimos en el sentido peligroso de que muchos cristianos están retrocediendo del camino de nuestro Dios y por eso hablamos tiempo peligroso porque estamos en tiempos, dice lo que leíamos, falsos profetas que engañarán si fuere posible a los escogidos y muchos están abandonando la sana doctrina para irse pues a donde les hablen lo que quieren escuchar, como lo dice ya en segunda de Timoteo. Entonces hay personas ahorita buscando que les hablen lo que quieren y cómo, bueno, pues a través de YouTube buscan qué es lo que quieren escuchar y de esa manera ellos se retroalimentan su ego, dice, hay una palabra que se llaman egocéntricos, que solo piensan en ellos, en lo que ellos pueden recibir, en lo que ellos pueden tener, pero nunca en lo que deben de dar, como nos dice la palabra de nuestro Dios. Así que usted no sea uno de esos que anden buscando que les hablen bonito y que les llenen su ego, sino que usted esté buscando la santidad, usted esté buscando que Dios le hable qué más hay que hacer para poder estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, qué hay que quitar, qué hay que poner en nuestra vida. Entonces es muy, muy importante estar al pendiente de la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga, Claudia. Gracias, Señor, que estás aquí con nosotros. Dice bendiciones para todos. Igualmente también nuestra hermana Marta dice bendiciones para todos. Pues bienvenidas y gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros para compartir la palabra de nuestro Dios. Así que gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Y bueno, así como lo estamos diciendo, mis amados, hoy en día muchos cristianos que lamentablemente, lo decimos con tristeza en nuestro corazón, han abandonado la sana doctrina. Pero usted no, usted busque quien le diga cómo hay que, como yo siempre menciono allá en el Salmo 119, en uno de sus versículos donde el rey David dice, enséñame, oh Dios, tus mandamientos y enséñame tus estatutos. Entonces es muy importante que usted y yo siempre estemos pidiéndole a Dios que nos enseñe sus mandamientos, que nos enseñe sus estatutos para poder, hermanos, andar en santidad, para poder vivir una vida conforme al Evangelio. Y eso, bueno, solo lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Dios te bendiga, Betty Perales, ya te había extrañado. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Igualmente, un fuerte abrazo para ti y para toda tu familia, Betty. He traído muy presente, fíjate que ya se me fue el año y no pude ir para allá a visitarles. Desde que llegué de Estados Unidos, mi intención era irles a visitar, pero bueno, no he podido y pues Dios sabe el por qué no me ha permitido moverme, pero qué bueno que estás aquí con nosotros, Betty, Dios te bendiga. Y bueno, nuestro hermano Patrick Mashi, good morning, God bless you. Qué bueno que está aquí con nosotros, hermano. Ay, él dice good night para todos, pero bueno, él es de noche allá, nosotros estamos de día, así que good morning por la mañana. Dios le bendiga, hermano. Un fuerte abrazo allá hasta Pakistán, donde se encuentra nuestro hermano, que él hace sus transmisiones de su servicio los miércoles. Él está en la noche, por eso está transmitiendo, pero nosotros lo podemos ver en la mañana porque son diferentes horarios, pero ahí él transmite su servicio con su familia espiritual y bueno, siempre está pidiendo nuestro hermano oración por su familia espiritual, que estemos orando por ellos. Sabemos que es difícil estar allá en Pakistán compartiendo la palabra de nuestro Dios, pero gracias al Señor que Dios le da sabiduría y le da fuerza para nuestro hermano estar compartiendo la palabra de nuestro Dios juntamente con su familia espiritual. Dios le bendiga, hermano, y un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Igualmente, Betty, I love you. Gracias, Señor, por ello. Y bueno, estamos viendo, hermanos, aquí lo de Apocalipsis capítulo 13, ya llegamos allí y bueno, sabemos que son dos bestias de las que estamos hablando. I'm fine, dice que cómo estoy. Pues yo puedo decir, I'm fine, thank you, es todo lo que puedo decir. Oh, sí, gracias. Good, ¿verdad? Good, bien. Gracias, Señor, por ello. Entonces, pues gracias, Señor, a que el hermano busca alguna manera de poderse
expresar con nosotros, pero pues aquí no se nos quita lo de Monterrey. No, me han dicho que porque no aprendo inglés, pero es que yo tengo mi voz muy golpeada. Imagínense yo hablando inglés y bien golpeado. Van a pensar los americanos que estoy peleando con ellos, que ellos hablan muy suavecito, muy, how are you? Eso muy suavecito, ¿verdad? Pero pues uno me puede decir, I'm fine, thank you. Pero bueno, gracias Señor por ello. Fíjese que vamos a leer solamente el versículo 1 y versículo 2 porque estamos en la introducción de Apocalipsis capítulo 13. Así que, ay, Dios te bendiga, primo. Gracias por pasar aquí y dejar tus saludos. Un fuerte abrazo a toda la familia, primo. Espero que tengas bonitas fiestas en este hermoso mes de diciembre. Y bueno, un fuerte abrazo para toda la familia, primo. Gracias por dejarme tus saludos aquí. Y bueno, dice aquí, Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Acuérdense que estamos solamente en la introducción de Apocalipsis 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Acuérdense que estamos hablando solo de las dos bestias de aquí del Apocalipsis. Son dos bestias, fíjense, porque pues el diablo no pudo reunir a las dos bestias en un solo cuerpo, no tiene ese poder como lo tiene nuestro Dios, así que tiene o va a tener que usar a dos personas para poderse manifestar, porque ni eso puede hacer, poner las dos cosas en una sola persona, así que va a usar a dos bestias, una que sale de la tierra y otra que sale del mar. Y aquí dice, esto nos lo advirtió nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 24, lo que habíamos leído en el programa pasado. Dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, hermanos. Y es lo que hemos estado hablando, de que hoy en día hay tanto, surgieron tantas iglesias, surgieron tantos programas, Facebook, YouTube está saturado de tanto predicador, y entre todos los predicadores están los verdaderos y están los falsos. Por eso estamos diciendo que usted pida la interpretación, pida pida discernimiento de espíritus, disciernan los espíritus, dice el apóstol Juan, disciernan quién te está hablando la verdad y quién no. ¿De qué manera lo podemos hacer? Pues leyendo la palabra de nuestro Dios. Muy importante que usted y yo leamos la palabra de Dios para que no seamos engañados, mis amados hermanos, para que usted y yo podamos entender quién nos está hablando, porque aunque nos hablen la palabra de Dios, dice, transgiversan la palabra de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo allá a la iglesia de los Corintios, que les dice, no vaya a ser que ustedes sean engañados como Eva, que fue engañada, que transgiversó, que Satanás transgiversó la palabra de nuestro Dios. Entonces, muy importante, por eso les recomendamos una y otra vez, lean las escrituras para que no sean engañados, para que usted y yo conozcamos el contexto de cada texto, porque a veces nos predican algo sacado del contexto. Entonces, ahorita hay mucho falso profeta. ¿Y qué está pasando? Lo que decíamos al principio, mucho cristiano está abandonando la sana doctrina y se está yendo tras estas personas que hacen un espectáculo, mis amados. Vemos a personas brincando así como endemoniados, brinque y golpéese, otros tirados en el piso, risa y dicen que es la risa del Espíritu Santo, otros con una manguera que porque son las camisas mojadas, que esa es la unción del Espíritu Santo, otros masticando un chicle y dándole el chicle a la otra persona porque de esa manera va a ser sana, otros con escobas barriéndolos, que porque de esa manera les están quitando la vieja naturaleza, otros bajando del techo en unos mecates, otros vestidos de Superman y de payasos. Bueno, hermano, tanta cosa que se ha metido hoy, que han hecho del evangelio un espectáculo y que
y que mucho cristiano se está yendo tras todo este espectáculo, otros aventándoles con el saco y tumbando a toda la gente o tumbando a todos los del coro, a todos los del grupo, y han hecho del evangelio un circo, han hecho del evangelio un espectáculo y mucha gente se va tras las novedades, tras lo que está haciendo el día de hoy. Pero ¿dónde vio usted al Señor Jesucristo haciendo todo eso, mis amados? ¿Dónde ve a Dios, a nuestro Señor Jesucristo haciendo tanta cosa para que creyeran? Solamente dijo, el que quiera, crea, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es todo lo que dice el Señor Jesucristo. Creed a las Escrituras. Es todo lo que dice, cree a las Escrituras. Pero si tú tienes una congregación carnal, obvio que tienes que buscar cosas de afuera o espectáculo para poder mantener ahí en tu iglesia a toda esta gente carnal que no tiene nada de espiritual, sino que es gente que le gusta estar llenando su ego, llenándose egocéntricos, que les hablen todo lo que ellos son, que les hagan sentir que son poderosos, que ellos pueden lograr todo lo que quieran, que solamente declaren, decrétenlo y será hecho. Y bueno, tanta cosa que se ha hecho el día de hoy que dice, si fuere posible, aún los escogidos engañarán, o sea, se los llevarán tras ellos, como decíamos, porque irán tras los prodigios y milagros que los están haciendo, pero que es un engaño, es a través del diablo quienes están haciendo todas estas cosas. Y de esa manera, por eso decíamos que el Evangelio de Marcos dice, estas señales te seguirán a ti te seguirán esas señales, no que tú vas a seguir las señales, no que tú vas a ir tras esas señales, sino que el día que tú crees esas señales se cumplirán en tu vida, en tu ministerio, en tu iglesia. Pero cuando yo creo, eso viene a mí, no que yo vaya tras ellos, como nos está diciendo Mateo 24:24, que a muchos se engañarán y si fuere posible, se los van a llevar, van a irse tras ¿cómo le podría decir? Ese espectáculo, esas señales que dice la Biblia que sí lo van a hacer, hermanos. No estamos exentos, sí lo van a hacer, pero por obra del maligno para engañar al pueblo de Dios. Así que se levantarán falsos cristos, es decir, habrá personas capaces de realizar milagros, y la última bestia, la segunda, veremos, será una persona que realizará muchos milagros. Él será un anticristo religioso. Dice, así como la primera bestia será un anticristo político, ni siquiera el diablo pudo reunir, lo que le estaba diciendo, pudo reunir el poder político y el poder religioso en una sola persona, sino que tiene que usar a dos personas. Dice, creemos que estas dos bestias serán dos personas que son que son el anticristo. Bien, entonces vamos a regresar aquí lo que leímos. Dice aquí, me paré sobre la arena del mar, y vi subir el mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Fíjese bien lo que dice aquí, sobre los cuernos 10 diademas, o sea, las diademas no las tiene en la cabeza, las diademas las tienen los cuernos, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. O sea que en los cuernos tiene las coronas y en la cabeza tiene un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Así que dice, el apóstol Juan habla aquí en primera persona. Dios te bendiga, Adela. Dios te bendiga, hermosa. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y gracias, Señor, que siempre buscas el acompañarnos y el estar aquí con nosotros. Dios te bendiga y bueno, quédate aquí con nosotros. Dice aquí, hermanos, el apóstol Juan habla aquí en primera persona. En los manuscritos más fiables, o sea, en el original hebreo, dice, se presenta como él. Él se paró sobre la arena del mar. ¿De quién está hablando? Él, el anticristo, es el que se paró, o la bestia es quien se paró en la arena del mar. A nosotros nos lo hace ver como que fue el apóstol Juan, dice, y me paré y vi, pero en el manuscrito fiable, el que es del hebreo, dice, él se paró sobre la arena del mar. Está hablando de la bestia, aquella bestia que sale del mar.
Acuérdese, la primera sale de la tierra, esta sale del mar, o sea, de la muchedumbre. Dice aquí, ¿de quién estábamos hablando? En el capítulo anterior, en el capítulo 12, estábamos hablando del dragón escarlata, estábamos hablando del diablo. Entonces, ¿quién se para en la arena del mar? Pues dice Juan, dice, leímos sobre el dragón, Satanás, echado de la presencia de Dios, arrojado fuera del cielo, ahora se paró sobre la arena del mar. Fíjese bien, fue arrojado del cielo. Acuérdese que en el capítulo 12 y capítulo 13 van juntos. Así que hay una gran pelea allá con el arcángel Miguel y con el dragón escarlata, que es Satanás, la serpiente antigua, y es arrojado a la tierra y se para ahí en el mar. Se para, acuérdese, va a agarrar una persona. No puede él solo hacer eso, sino que le va a dar el poder a una persona quien se va a parar del mar. Dice, Juan describe, y vi subir del mar una bestia. ¿Quién es el que hace salir del mar a la bestia? Bueno, es Satanás. Acuérdense que esa persona va a tener el poder y la autoridad de Satanás, hermanos. Va a usar a las dos personas. Dijimos que el diablo no puede usar a una sola persona, no puede poner el poder político y el poder religioso en una sola persona, así que va a usar a dos personas. Es arrojado del cielo y se para sobre el mar y hace subir a la bestia de ahí, de sobre el mar. Dios te bendiga, manita. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga. Y bueno, dice, Él es quien hace salir del mar a esta primera bestia. El mar en las escrituras es un cuadro que representa a las naciones del mundo. Óigalo bien, el mar en las escrituras es un cuadro que representa a las naciones del mundo. Por eso le digo, sale de la muchedumbre, sale de las naciones. Las naciones van a escoger a un ser que los represente tanto en la religión y otro que los represente políticamente. Esos van a tener autoridad sobre todas las naciones, que lo vamos a estar viendo hasta el capítulo 16 y 17, algo así. Vamos a estar viendo todo este poder político y religioso que van a obligar a la gente que a ellos solos obedezcan, que a ellos solos adoren, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que dice aquí, el mar en las escrituras es el cuadro que representa a las naciones del mundo, a toda la humanidad, y se la describe como un mar agitado. Esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El aspecto de esta bestia es terrorífico, mis hermanos. El dragón sobre el mar, sobre la arena del mar, hace salir a la bestia salvaje del mar y la domina. Esta es una obra maestra. Él es una persona real quien encabezará el resurgir del antiguo imperio romano. Va a volver, acuérdense que ahorita ya no está el imperio romano, pero esta bestia lo que va a hacer que resurja, que se levante este imperio romano nuevamente. Así que dice que es el imperio romano quien va a gobernar nuevamente a todas las naciones, quien va a hacer que todos sean de una sola religión, hermanos. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Y si recordemos que Roma simplemente se desintegró, este personaje será el único capaz de volver a reunirlo nuevamente. Hablamos de estas circunstancias detalladamente cuando estudiemos yo creo que de aquí después de Apocalipsis nos vamos a ir a Daniel, porque hay que estudiar el profeta Daniel para poder entender bien al Apocalipsis, porque Daniel y el Apocalipsis casi van a la par. Entonces es muy importante que conozcamos el libro de Daniel para que podamos entender el libro del Apocalipsis. Dios te bendiga, Coñis. Good morning por la mañana. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo allá hasta por Arthur, Texas. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Un fuerte abrazo allá a los peques y gracias por acompañarnos. Así que dice, como vemos, es necesario conocer el libro de Daniel para poder estudiar Apocalipsis con las claves que nos ofrece esta profeta del Antiguo Testamento. Dice, aparentemente Dios no interviene en la tierra por un tiempo y la entrega a Satanás, hermanos. En este tiempo en que la bestia surgirá
en que la bestia, estamos hablando, fíjese bien, de la persecución de la mujer en el desierto. Esta es la persecución. Estamos viendo de qué manera va a perseguir a la mujer. Acuérdese que dijimos que la mujer en el desierto es el pueblo de Israel. Entonces, esta es la persecución que estamos viendo, porque estas dos bestias van a empezar muy bonito, les van a hablar muy bonito, les van a prometer grandes cosas, lo que siempre ha esperado el pueblo de Israel, que se les dé, que es el templo, hermanos. Eso es lo que ellos quieren, edificar su templo. Así que este poder político va a engañar al pueblo de Israel de tal manera que van a firmar un pacto. Los vemos una y otra vez tratando de firmar el pacto, pero no lo han logrado. Pero va a llegar el momento a través del anticristo que van a hacer pacto y a ellos se les va a permitir levantar su templo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Bueno, pues resulta que aquí es donde empieza lo bueno, porque esta bestia es terrorífica. Aquí va a cambiar de personalidad, va a tener dos personalidades. Aquel que les prometió la paz y la seguridad, pues resulta que ahora va a pedir que se le adore a él, y ahí es donde va a empezar la guerra, hermanos, donde va a empezar la gran persecución. Pero recuerde, este es el último periodo de la gran tribulación, por eso esto va a ser mucho más fuerte que al principio. Si al principio sufrieron, hermanos, esto va a estar peor de lo que va a suceder. Dice, ¿por qué? Porque Dios ya no va a estar aquí. Aparentemente Dios va a darle el poder por un tiempo al anticristo para que, a ver, que le demuestre si puede regir a la tierra, si puede hacer lo correcto. Dice, personalmente creemos en la justicia divina. Y debido al hecho de que el mal, dice, ha aparecido y Satanás ha llegado a ser quien es, Dios debe permitirle a él demostrar que, aunque le deja dominar y dirigir los eventos a su manera, o sea, a la manera de Satanás, a la manera de que él quiere, dice, no será capaz de producir nada más que agonía, sufrimiento y violencia. Es todo lo que va a poder hacer Satanás, porque en realidad no puede hacer el bien, hermanos. ¿Por qué? Porque el mal está en él. Él desde un principio fue malo, está el mal en él y no puede hacer el bien. Dice, podría recriminar a Dios al enfrentarse a su destino, que es el lago de fuego. Dice, y Satanás dice, tú nunca me diste una oportunidad, fíjese, el diablo le podría recriminar a Dios, nunca me diste la oportunidad de regir al pueblo, nunca me diste la oportunidad de demostrarte que yo podía hacerlo, que yo podía hacerles el bien también. Pues mire, va a resultar que no, porque le va a dar la oportunidad de que haga el bien, de que cuide la humanidad, porque ¿qué hace Dios, hermanos? Cuidarnos a nosotros, protegernos. Dice que Dios hace llover para justos e injustos, que Dios hace salir el sol para justos e injustos. O sea, Dios hace el bien siempre, siempre busca hacer el bien a la humanidad y le va a dar la oportunidad al diablo de que le haga el bien. ¿Para qué? Pues para que no le vaya a recriminar el día que vaya a ser lanzado al fuego, pues para que no diga, nunca me diste la oportunidad de demostrarte que lo podía hacer. Así que aquí Dios le va a dar la oportunidad, se va a hacer a un ladito Dios por un tiempo y le va a dar el lugar, la autoridad al diablo para que le demuestre que a ver si le puede hacer el bien, a ver si puede cuidar toda esta creación que Dios ha hecho. Pero va a resultar que no, hermanos, que no puede. Dice, si tú no hubieras intervenido, dice, le podría decir el enemigo a Dios, dice, se lo voy a volver a leer. Dice, Satanás podría recriminar a Dios al enfrentarse a su destino, que es el lago de fuego. Tú nunca me diste una oportunidad. Si tú no hubieras intervenido en el mundo y me hubieras dejado solo, entonces yo sí habría sido capaz de realizar mi propósito y establecer un segundo reino. Satanás no podrá reprocharle nada a Dios porque le va a dar esta oportunidad de que lo haga. Para entender este texto bíblico, dice, debemos recordar un pasaje similar, porque esta bestia salvaje es similar a la cuarta bestia descrita en el capítulo 7 de Daniel. Ahí se representa la historia profética del Imperio Romano.
hasta el pequeño cuerno y su destrucción. Acuérdese que el diablo es destrucción, hermanos. Nunca va a poder hacer el bien, aunque Dios aquí le va a estar dando la oportunidad de hacer el bien, nunca va a lograr hacer el bien. Es por eso que no le va a poder recriminar a nuestro Dios. Tú nunca me permitiste hacerlo o nunca me diste la oportunidad de demostrártelo, porque aquí en la gran tribulación Dios le va a dar la oportunidad de que se lo demuestre y no lo va a lograr. Así que esta bestia parecía como dormida por un corto tiempo. De una de sus 7 cabezas salieron, dice, 10 cuernos y otro cuerno pequeño. Y esto, hermanos, nos lo dice Daniel, nos dice también lo mismo que está diciendo aquí en Apocalipsis. En Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Fíjese bien, mientras yo contemplaba los cuernos, está diciendo el profeta Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. En los tiempos de Juan, la mayor parte de la profecía de Daniel ya se había cumplido. Las primeras 3 bestias que vio Daniel fueron el león, que simboliza o representa que era la era babilónica, hermanos. La era babilónica es cuando el pueblo de Israel fue cautivo y estuvo en Babilonia bajo el régimen o el dominio de Nabucodonosor, y de ahí le siguieron otros 3 reyes en los cuales estuvo Daniel ahí presente, ahí de Belsasar y Balsasar y no recuerdo cuál era el otro, pero casi todos tenían los mismos nombres, porque era Belsasar y luego le siguió Balsasar, que fue el hijo, y ahí estuvo Daniel. Así que el león representa la primera era babilónica, donde estuvo el pueblo de Israel cautivo. Acuérdese que fue llevado al cautiverio. ¿Por qué? Porque no respetó, durante 70 años, no respetó el reposo que Dios les había dicho, y dejarás a la tierra que repose un año. Un año será de jubileo, un año la dejarás reposar y luego volverás a trabajarla. Y ellos no quisieron, fue tanto su avaricia, fue tanto, pues sí, pues que toda la avaricia, ¿verdad? Que aún el 7º año ellos seguían trabajando la tierra. Entonces Dios le dice, por cuanto no dejaste descansar la tierra, te irás en cautiverio. Todo el tiempo que no la dejaste descansar es el tiempo que tú estarás en cautiverio. Así que fueron llevados cautivos y destruyeron a Jerusalén. Desapareció el pueblo de Israel porque acuérdese, fue esparcido primero por el rey de Asiria, que se llevó cautiva todas las 10 tribus, se las llevó cautivas y las dispersó por todas partes, los dispersó a donde no hablaran su idioma, así que los mezcló para que se perdiese el pueblo de Israel, y las otras, lo que es la tribu de Judá, fue llevada a Babilonia. Allá la tribu de Benjamín y de Judá, si no me equivoco, fue llevada a Babilonia. ¿Y por qué? Porque de ahí nacería el Salvador, de ahí vendría el Cordero de Dios. Así que el diablo siempre, siempre quiso destruir la simiente de donde vendría el Salvador, pero nunca lo ha logrado, ni lo logrará, hermanos, ni lo logrará. Él le hace creer al mundo porque es mentiroso, y él le hace creer al mundo que así va a ser, pero no va a ser así porque él es padre de mentira y es un engañador. Así que el león representa la era de Babilonia, donde estuvo el pueblo de Israel cautivo, que después se levanta el rey Ciro, y Dios pone, dice, despierta Dios el espíritu en el rey Ciro, dice, él es quien hará mi voluntad, y los manda a que vuelvan a hacer el templo y que vuelvan a reconstruir a Jerusalén, al templo. Por eso decían que este presidente, ¿cómo se llamaba? Trump, decían que él era el rey Ciro porque él está ayudando a Israel a que reconstruyan su templo, así lo decían, ¿verdad? De hecho, parece ser que vi en las noticias que anda peleando nuevamente que le restituyan, que le vuelvan a poner como presidente. ¿Por qué? Porque él es amigo del pueblo de Israel y él quiere ayudar al pueblo de Israel. De hecho, agarró la embajada y la puso en Jerusalén, entonces la embajada de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es lo que representa. Y me acordé, ¿verdad?, ahorita que dije el rey Ciro, porque así decían de este presidente Trump, que él podría ser
porque como Dios despertó el espíritu en el rey Ciro para que enviara a los judíos a reconstruir el templo, entonces decían que tal vez Trump era el espíritu del rey Ciro quien iba a ayudar a que el pueblo de Israel reconstruyera su templo, pero bueno, se le quitó la presidencia, pero su yerno está ahí metido. Su yerno es descendencia judía y él es el que anda ahí aconsejando a las naciones cómo hacer el pacto de paz y tal vez lo logre. No sabemos quién será el anticristo o el político quien logrará cumplir la palabra de Dios, quien será quien cumpla las escrituras, aunque vemos, hermanos, muchas profecías ya cumplidas, aunque vemos todo lo que está sucediendo y hemos escuchado decir, y este es el anticristo, no, este otro es el anticristo, no, ahora sí, este es el anticristo, no sabemos quién va a ser, son señales lo que estamos viendo. Acuérdese, la iglesia ya no va a estar aquí. La iglesia aquí en el capítulo 13 ya no está aquí. La iglesia se fue con Jesucristo, así que no sabremos quién será ese político, quién logrará cumplir las escrituras, pero lo que está escrito se cumplirá al pie de la letra. Así que nosotros vemos solamente el camino al anticristo, vemos cómo se está acomodando todo para que resurja este ser, uno religioso y otro político, quien dominarán a la humanidad, pero por un tiempo solamente. Así que aquí vemos que Dios no está en acción, sino que le está dando la oportunidad al diablo a ver si es cierto que puede dirigir al pueblo, a ver si es cierto es que les puede hacer el bien y les puede ayudar, pero lamentablemente no va a ser así. Así que dice el oso que representa al imperio medo-persa. Eso es lo que identifica el oso, que representa al imperio medo-persa. ¿Se acuerda ya cuando mataron al último rey que estaba allí, Daniel? Daniel que se vio la escritura allí, Tekel, Mené, Tekel, Uparsin, que le mandan a hablar a Daniel que interprete ese sueño y le dice, bueno, ha sido pesado en balanza y resultó que no das la pesa, ¿verdad? Le dicen a este rey, dice, y significa que tu reino ha sido cortado. Y en esa noche, pues le dan muerte al rey y toma el dominio los medo-persas allí al pueblo de Israel, y eso es lo que representa el oso. Y el leopardo, símbolo del imperio greco-macedonio, ese ya fue más adelante, dice, Daniel representó estas tres profecías siglos antes, hermanos, estamos hablando de Daniel capítulo 7, dice aquí, Daniel presentó estas profecías siglos antes y la visión de las tres primeras bestias tuvo su cumplimiento en los tiempos de Juan. Este último de Greco-Macedonio fue ya el último tiempo del apóstol Juan. Por lo tanto, Juan dice, concentra su atención en la última bestia y el pequeño cuerno. La última bestia, considerada como representativa del imperio romano, se estaba desintegrando. El apóstol Juan estaba viviendo los tiempos del imperio romano, o sea, cuando nuestro Señor Jesucristo ya anduvo aquí en la tierra, alcanzó ese imperio romano. De hecho, Israel estaba bajo el imperio romano. Entonces, por eso pensaban los discípulos y toda la gente pensaban que nuestro Señor Jesucristo había venido para librarlos de bajo el dominio del imperio romano, pero no fue así. De hecho, cuando el apóstol Juan está en la isla de Patmos, ya se estaba desintegrando el imperio romano. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a mostrarles la verdad. Jesucristo vino a decirles la verdad. Entonces como que se dividió el pueblo. Ahora eran cristianos contra los romanos. Entonces, y vemos la gran persecución a través del apóstol Pablo, vemos la gran persecución sobre el pueblo de Dios, sobre los judíos, todos aquellos que confesaran que Jesucristo era el Señor, pues serán perseguidos en aquel entonces por el apóstol Pablo, ¿verdad? Saulo, en aquel entonces Saulo, que era el perseguidor de la iglesia, y hubo una gran mortandad de los hijos de Dios. Entonces, el apóstol Juan vivió todo esto, vivió cómo se estaba desintegrando ya el imperio romano, porque Jesucristo vino a hacer el antes y después, vino a hacer dos pueblos, el que no cree y el que cree en Jesucristo, los cristianos y los no cristianos, los judíos y los gentiles, pero de los dos
judíos y gentiles a ser un solo pueblo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo y seremos un pueblo. Entonces ya se percibían dice aquí, el apóstol Juan estaba viviendo en el tiempo del Imperio Romano, habiendo sido exiliado en la isla de Patmos por el emperador romano Domiciano. Ya se percibían señales de debilidad, desintegración y deterioro del Imperio Romano. Dice, Juan fue un espectador especial de aquello que era el profeta Daniel. Significaban hechos futuros. En el Apocalipsis, el énfasis está dado sobre el gobierno del cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7. Y este cuerno pequeño se describe como una bestia salvaje que gobierna y controla el restaurado imperio romano. En la profecía de Juan está hablando del imperio romano. El cuerno pequeño de Daniel y la bestia salvaje de Apocalipsis 13 son idénticos. Dice aquí, mis hermanos, aquellos que habitualmente han leído o estudian la Biblia, dice, podrán comprender la importancia de un conocimiento previo de otras profecías contemporáneas, como suceden en este caso. La bestia salvaje es el hombre de pecado, un anticristo y el último dictador mundial. Y en el último versículo de aquí de Apocalipsis 13:18 confirma este criterio, hermanos. Dice en el último versículo de aquí, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Así que este cuerno pequeño está hablando de el último imperio romano, el último político dictador que es el que va a gobernar al mundo entero. Don Conrado, Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí con nosotros. Dios le bendiga, dice, y bendiciones para todos los que están conectados. Gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno que ya supo de qué manera conectarse aquí con nosotros. Sé que lo hace desde su trabajo, pero gracias por sus bendiciones y por estar aquí con nosotros. Y bueno, volvemos sobre este tema. Estamos hablando de aquel hombre que será el último dictador mundial y vamos a ver el desarrollo aquí en este capítulo 13 de Apocalipsis. Hace ya varios años se habla con desbordante entusiasmo sobre el proyecto de reunir a diferentes naciones en lo cual actualmente conocemos como el mercado común europeo. Han habido muchos los que han tratado de reunir y unificar una vez a Europa. Estamos hablando del orden mundial, hermanos, y últimamente se está hablando mucho del orden mundial y que es necesario el orden mundial y que es necesario ser el orden mundial. Aún escuchamos al Papa decir, es necesario el nuevo orden mundial. Oímos a los políticos decir, es necesario el orden mundial. Y todos, hermanos, hablan de unificar, de juntar el orden mundial y ya casi, dicen que ya casi lo están logrando. Ya están las naciones más importantes incluidas ahí. Sabemos también del G20, donde ya hay 20 naciones unidas ahí, pero que de ahí va a ir la bestia venciéndolos hasta que lleguen los 7 cuernos o las 10 naciones, 10 naciones que irán en contra de Israel. Pero todo Dios lo va a permitir, mis hermanos. Todo Dios lo está permitiendo porque todo está escrito. Así que de hoy en día y últimamente se ha hablado mucho del orden mundial. Y anteriormente muchos seres, personas quisieron hacer esto del orden mundial y no lo han logrado. A veces dice, ya casi está el orden mundial, pero no lo han logrado. Dice, Carlomagno lo intentó y fracasó. También el Sacro Imperio Romano estaba centrado en Viena, en Austria. También lo intentaron Napoleón, también lo intentó el Kaiser Guillermo, Hitler y Mussolini, y ni uno ha podido lograr el orden mundial. Pero en este tiempo, aquí en Apocalipsis 13, sí se va a lograr el orden mundial. Pero recuerde, la iglesia ya no está aquí. Cuando se logre el orden mundial, cuando todos sean uno y sea un solo quien los rija, sea un solo quien los gobierne. Pero la iglesia ya no está aquí. ¿Quién será? No sabemos, hermano.
la iglesia ya no va a estar aquí, pero Dios nos está dando pistas, nos está diciendo quién podría ser quien va a gobernar al mundo entero. Acuérdese, son dos bestias, una que sale de la tierra y otra que sale del mar. Así que estas dos bestias que son el anticristo, que tienen el poder del diablo, son quienes van a hacer todas estas cosas. Dice, pero el tiempo de Dios no era este. Cuando aquellos hombres lo intentaron, no era el tiempo de Dios. Y hoy que lo están intentando, no es el tiempo de Dios. Se va a lograr el orden mundial cuando Dios tenga establecido ese tiempo. Cuando Dios diga, ya es el tiempo de que se cumpla, ese día se va a lograr el orden mundial. Y hermanos, agárrense, porque eso parece, no lo van a hacer ver como si va a ser algo muy bueno, como que se va a lograr la paz y la seguridad, que todo mundo va a tener una sola ley, todo el mundo va a tener una sola cultura, todo el mundo, y por eso va a haber problemas, por eso, porque no todos van a estar de acuerdo en soltar su cultura, en soltar sus maneras de vivir, y por eso el anticristo va a ir en contra, ¿qué? Del pueblo de Israel, hermanos. A ellos no los hacen cambiar, porque ellos, la Biblia es su ley, es su cultura y son su forma de vivir y de ser. Todo está en la Biblia. Ellos se rigen a través de la Biblia y por eso allí es donde van a querer romper el pacto. ¿Por qué? Porque no van a estar de acuerdo en que les hagan creer lo que este ser político va a decir que sea. Y es por eso que se va a levantar la gran persecución, el final de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque este ser va a querer que todos hagan lo que él dice, y ahí es donde, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Dice, y entonces, ¿por qué firmaron? Entonces, ¿por qué se hizo el orden mundial? Porque les va a mentir, va a tener una labia tremenda, va a tener un poder tremendo para convencer al hombre, para hablarles y decirles que él es la solución, que él es la solución a sus problemas, que él va a terminar con la violencia, que él les va a dar esa seguridad y esa paz. Los va a engañar y por eso van a firmar, porque va a ser un engaño. Pero cuando ya hayan firmado, cuando él ya esté en el poder, cuando él se siente en el trono, que es su deseo del diablo, sentarse en el trono y tener poder y autoridad, entonces, hermanos, cuando se den cuenta del engaño es cuando se va a hacer, pero que si todo un conflicto, pero demasiado tarde, ya lo habrán firmado, y es donde va a empezar lo último de la gran tribulación. Dice, pero el tiempo de Dios no era ese, y Dios no permitirá que nadie se le adelante hasta que comience la gran tribulación. El cumplimiento de este proyecto del mercado común europeo es un tema muy interesante, no, no porque veamos que se está cumpliendo la profecía, sino porque nos damos cuenta que se está preparando el escenario que demuestra que la profecía puede ser cumplida, y lo estamos viendo hasta el día de hoy. A través de los siglos, muchos personajes han manifestado que reunir otra vez a Europa es una tarea imposible. Será imposible hasta que Dios tenga todo preparado. Satanás proveerá a ese hombre poderoso, embabucador, fascinador, que al principio parecerá ser realmente un instrumento de paz y justicia, pero después demostrará toda la crueldad de su amo y señor Satanás. Los 10 cuernos con los 10 diademas revelarán la división en 10 partes del imperio romano en el tiempo de la gran tribulación. Los 10 cuernos significan los 10 reyes que gobernarán a estas 10 divisiones. Esta interpretación es confirmada en Apocalipsis 17:2, hermanos, que dice así: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, fíjese nomás, por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por una hora, pero con esa hora van a tener, hermanos, van a tener para rebelarse en contra de todo y quitarse la careta y demostrar quiénes son, que es el mismo diablo en el personaje del anticristo. Dice, el cuerno pequeño que ha aparecido entre los 10 cuernos llegará al poder al derribar primero a 3 líderes o gobernantes. Después él dominará a los otros 7 gobernantes. Fíjese bien, este cuerno pequeño que ha aparecido entre las 10, porque dice, y vi 10 cuernos con sus diademas, y salía otro cuerno pequeño. Este cuerno pequeño que saldrá va a derribar a los primeros
líderes o gobernantes. A esos primero los va a liquidar, los va a hacer a un lado y él va a gobernar sobre los otros 7 reyes que hayan quedado. Dice, después él dominará a los otros 7 gobernantes y llegará a ser el dictador mundial. Como lo veremos más adelante, las 7 cabezas de la bestia no son identificadas fácilmente, pero en el capítulo 17, versículos 9 y 10 y versículo 17 de Apocalipsis nos da algo de quiénes van a hacer esto, nos da pistas de quiénes podrían ser. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Y sabía usted que Roma está asentada alrededor de 7 montes? El Imperio Romano, lo que es Roma, lo que es lo del Vaticano, está entre los 7 montes, hermanos. Entonces dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. ¿Ya ve? Nadie se puede adelantar al cumplimiento de Dios. Todo Dios tiene su tiempo para todo y siempre lo decimos, Dios está en control, Dios tiene el tiempo, Dios sabe cuándo. Y mire, Apocalipsis 17 nos dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. O sea que Dios nada se puede mover, decimos, ¿verdad? Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Estos no reinarán simultáneamente, como lo harán los 10 gobernantes que son representados por 10 cuernos coronados con diademas, pero sí aparecerán en el orden cronológico. Algunos estudiosos han interpretado a estos 7 reyes como la representación de ciertos emperadores romanos, como Dominiciano, quien era el gobernante en el tiempo del apóstol Juan. Otros han interpretado estas 7 cabezas como formas de gobierno a través de las cuales transcurrió el imperio romano. Hubo reyes, concilios, dictadores, tribunos militares y emperadores y déspotas. Dice, emperadores y déspotas, dice. El tercer punto de vista es que las 7 cabezas representan algunas grandes naciones de la antigüedad que blasfemaron contra Dios. Una de ellas fue Roma, otra Grecia, otra Media y Persia, otra la Caldea, Egipto y Asiria. Esos fueron los que siempre estuvieron en contra de Dios, fueron los que siempre fueron en contra del pueblo de Israel. Asiria fue uno de los principales, Roma no se diga. Y entonces, todas estas, dice que otro punto de vista podría decir que son estas 7 cabezas que ya pasaron y que en la gran tribulación el cuerno pequeño es el que va a tener el poder y la autoridad. Eso es lo que está diciendo aquí, dice otro punto, un tercer punto de vista, que podría ser que no que van a surgir en la gran tribulación estas 10 naciones, sino que son las que ya pasaron a través del tiempo. Son puntos de vista, hermanos. Aún no sabemos quiénes serán, pero un punto de vista dice, es que ya pasaron estos y ya en la gran tribulación, quien va a surgir, quien va a tener el dominio es este cuerno pequeño. Porque acuérdense que aquella estatua que vio Nabucodonosor, que en sus pies estaban que estaban que va a caer la roca, que es Jesucristo, y que hizo que se terminara el imperio romano, pero que va a resurgir. ¿Por qué? ¿Por qué va a resurgir? Porque va a imitar una resurrección, hermanos. Va a imitar una resurrección. Y es por eso que le van a creer, porque le dice, le herirán en la cabeza y dice, y va a sanar de la cabeza y mucha gente va a creer por las señales que va a hacer y le van a seguir y muchos se van a dejar marcar. ¿Por qué? Porque van a ver esta señal que va a resurgir, va a resucitar el imperio romano que hoy en la actualidad no está, sino que va a resurgir. Por eso dicen que un punto de vista es que
Tal vez ya pasaron todos estos tiempos y que la gran tribulación, quien tendrá el dominio, son este cuerno pequeño que vemos salir después de los 7, de los 10 cuernos que tenían las 10 diademas y en sus cabezas un nombre blasfemo. Dice aquí, el reino de la bestia que aún está por venir sería el séptimo. Por eso se está diciendo, fíjense, el primero fue Roma, Grecia, Media y Persia, Caldea, Egipto y Asiria. Por eso se dice que tal vez el que vendría sería el séptimo. El comentarista y erudito Saint toma esta posición. Acuérdense, estamos haciendo comentarios, no estamos diciendo que eso va a ser así, probablemente así es. Dice, otro criterio probable es que las 7 cabezas corresponden a las 7 cabezas del dragón y que esto es una muestra de una sabiduría excepcional. O sea, otros dicen que las 7 cabezas del dragón es toda la sabiduría que va a tener para impresionar al pueblo, al mundo, para engañarlo, para impresionarlo. O sea, que va a ser tanta su sabiduría que le van a creer, hermanos, que le van a creer por toda la sabiduría que él va a traer para gobernar al mundo, primero para engañarlos a todos y segundo para gobernarlos y para manipularlos de tal manera que muchos millones se van a dejar marcar por el anticristo. Muchos, mirábamos en capítulos anteriores que decían, adórenle a la bestia, o sea, vengan todos, en el capítulo 16, perdón, adórenle a la bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Por qué? Porque se dice que probablemente va a tener tanta sabiduría que toda la gente se va a quedar admirada de cómo va a regir todas las cosas, de cómo va a gobernar todo, pero que mis hermanos, ya ve que allá en el allá en el dictador este de Venezuela, el que murió Hugo, fíjese que este hombre, a pesar de que era un dictador, pero mucha gente creía en él porque volvían a votar, no sé si hacían selecciones, pero volvían a votar por él porque le miraban como alguien bueno, o como Hitler, que supo manipular a toda la gente, la supo engañar y lo pusieron de presidente, que al final fue un dictador tremendo y que le dio muerte a más de 6 millones de judíos. Entonces, este hombre va a traer una gran sabiduría que mucha gente le va a creer y mucha gente se va a marcar, hermanos. Mucha gente le van a defender y van a decir, adórele a la bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Por qué? Porque dice este comentarista Sainz que probablemente estas 7 cabezas habla de una gran sabiduría que va a tener este ser del cual muchos se asombrarán y le van a creer. Dice, Satanás le da la energía extraordinaria al hombre de pecado, como también se le llama al último dictador. Ahora, las 7 cabezas son culpables de blasfemar. La blasfemia se manifiesta de 2 maneras. Según expresa el comentarista Gobert, dice, haciéndose a sí mismo igual a Dios, usurpando su lugar. Esta es una blasfemia, que queramos tomar el lugar de Dios. Y otra calumniando y tomando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque este anticristo va a tomar el nombre de Dios en vano, va a tomar la palabra de Dios para engañar al pueblo de Israel y hacerle creer que él está de acuerdo con las escrituras, que él está de acuerdo con lo de Dios y los va a engañar. Por eso esa es una de las blasfemias. Una, que quieras tomar el lugar de Dios, y otra, que hables en contra o tomes en vano el nombre de Dios y quieras usarlo, pero para engañar a la gente. Que por eso dice que a muchos no se les va a perdonar eso, que usan la palabra de Dios y que engañan a la gente tomando el nombre de Dios en vano. Dios le bendiga, hermana Esther Hernández, Dios le bendiga. Gracias, hermana, gracias igualmente para usted, Dios le bendiga. Dice, los emperadores de Roma eran culpables de la primera forma mencionada. Ellos se proclamaban a sí mismos ser Dios. En el Imperio Romano existía la adoración del emperador. Los fariseos eran culpables de lo segundo, cuando blasfemaban contra el Espíritu Santo. La bestia aquí es culpable de ambas formas, como veremos más adelante cuando estudiemos este capítulo. Dice, solamente hemos presentado aquí, fíjese bien, lo que esperamos
lo que esperamos ver en este capítulo 13. Nomás le estoy hablando de la introducción del capítulo 13 de Apocalipsis, donde dice que los emperadores de Roma eran culpables de la primera mencionada. ¿Por qué? Porque se hacen pasar como dioses, hermanos. De hecho, querían que los adoraran como dioses. Cuando se le dijo a aquel Herodes que había nacido el rey, por eso se levantó en contra. ¿Por qué? Porque igual el faraón ahí en Ezequiel dice que significa dragón, porque ellos querían ser como dioses. De hecho, se dice, yo nunca supe, ¿verdad? Pero oí un comentario de este dictador de Cuba que ya murió, Fidel Castro. Dicen que él les decía que él era Dios, porque él era quien les proveía todas las cosas, que Dios no les proveía nada, que Dios no los amaba, que él era quien les daba todas las cosas, y por eso solamente él se le debería de ver como un Dios quien proveía para la nación, quien les daba lo que necesitaban. Así que este anticristo es lo que va a hacer, va a decir: yo soy su Dios, yo les estoy dando lo que nunca su Dios les dio, que es la paz. Yo les voy a dar la seguridad que nunca su Dios les dio, esa seguridad. Y por de esa manera los va a engañar, porque les va a hacer creer que el Dios al cual nosotros adorábamos, pues nunca les dio lo que necesitaban o lo que buscaban. Entonces, haciéndose pasar como Dios y buscando que se le adore como Dios. ¿Por qué? Porque en este capítulo vamos a ver que se va a sentar y va a decir que le adoren como si él fuera Dios, y ahí es donde va a ir el final de la gran tribulación. Así que le hemos estado hablando, también como los fariseos, dice, eran culpables de lo segundo. ¿Por qué? Porque los vemos diciéndole allí a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo decía que él era hijo de Dios, y ellos decían: no, tú eres el príncipe de los demonios, tú eres Belcebú, y por Belcebú haces todas las cosas. Y de esa manera, hermanos, también blasfemaban en contra de Dios, también diciendo que Jesucristo no había nacido por el Espíritu Santo. Le decían: no, ahí en el capítulo 8 San Juan dice: no, tú eres hijo de fornicación, has blasfemado, tú no puedes ser un hijo de Dios, tú eres hijo de fornicación. Y de esa manera estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo, diciendo que nuestro Señor Jesucristo no había nacido por obra del Espíritu Santo, que lo que él decía no era verdad. Jesús siempre estuvo, hermanos, a la par, siempre los fariseos enfrentándole, siempre buscando la manera de encontrar algo de qué acusarle, pero nunca encontraron, hermanos, nunca encontraron de qué acusarle. Entonces de esa manera blasfemaban, porque se levantaban en contra de todo lo que era de Dios. Ellos decían que ellos hablaban en nombre de Dios y que eran los defensores de los mandamientos, y no eran así. Por eso vemos a Jesucristo diciendo: no crean, bueno, crean a lo que les enseñan los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. O sea, hablaban de la palabra de Dios, pero sus hechos eran diferentes, su conducta, estaban en contra del Hijo de Dios. Les dice el Señor Jesucristo: si de veras creyeran que yo soy hijo de Dios, creerían que yo soy, porque ustedes son los maestros de la ley, ustedes enseñan la profecía, ustedes deberían de saber que yo soy el Mesías profetizado, que yo soy el Cristo. Pero ustedes son pero de vuestro padre el diablo, porque el diablo miente desde un principio, y ustedes están engañando a la gente, tomando el nombre de Dios, diciendo que ustedes son los representantes de Dios, pero si fueran, les dirían que yo soy el Mesías profetizado, porque si conocen las escrituras, sabrían que yo soy. ¿Por qué? Hay un texto donde dice: ignoran las escrituras, ustedes las ignoran, las escrituras, porque hierran las escrituras, porque si las conocieran, sabrían que yo soy, que antes de Abraham yo soy, que desde la fundación, antes de la fundación del mundo, yo soy. Pero no le creyeron, mis amados. Por eso habla que blasfeman en contra de Dios. Y un predicador que les habla la palabra de Dios, pero que su conducta es todo lo contrario a lo que predica, mis amados, también es el espíritu del anticristo. Por eso dijo el apóstol el apóstol Juan: hay muchos anticristos entre nosotros, que es anticristo, que están en contra de lo que dice la palabra de Dios, que transgiversan la palabra de Dios, que cambian, que sacan los textos fuera de contexto para poder ellos predicar a conveniencia de ellos, para seguir engañando
a la gente de que ellos tienen la verdad y confundiendo al pueblo de Dios, que como decíamos al principio y como empezamos, dice que engañarán a muchos y si fuere posible, aún a los escogidos engañarán. Entonces, que el Señor reprenda al diablo, pero bueno, vemos que todo se está cumpliendo, todo se está cumpliendo, todo así como está escrito, todo se está cumpliendo, hermanos. Solamente nosotros debemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque todo esto nuestro Dios nos lo está avisando y nos está diciendo lo que va a pasar cuando la iglesia de Jesucristo ya no esté aquí. Así que nos está diciendo, mira de qué te estoy librando, mira por qué te quiero salvar, mira por qué te digo que te arrepientas y que vengas a Jesucristo, que dejes todo el pecado que estés haciendo y que vengas porque te quiero librar, dice la palabra de Dios, te quiero librar de esto que está por venir y que ya estamos viendo todo el escenario, vemos cómo se está preparando todo, vemos cómo todo ya gritan así, así de que ya, que venga el orden mundial, que venga a poner orden en este desorden que hay, porque ya todos hacen sus leyes a su manera. En un estado hacen una ley, en otro estado hacen otra ley, en otra nación hacen otra ley y otra ley y otra ley, y todos es una confusión tremenda. Allá la dicen que sí, acá dicen que no, aquí dicen que no, allá dicen que sí, y bueno, es una confusión que a quién seguir, hermanos, a quién seguir con todo esto. Pero es parte de la confusión, es parte de la Babilonia, es parte de lo que se está viviendo y que nuestro Señor Jesucristo quiere que te salves de todo esto que está por venir, porque esto que estamos viendo, la iglesia ya no lo verá. La iglesia estará con Jesucristo, pero que nos está anunciando, ¿para qué, hermanos? Para que permanezcamos en el camino, para que permanezcamos en la sana doctrina, para que no nos movamos de lo que hemos creído, sino que permanezcamos en este hermoso camino de nuestro Señor Jesucristo. Así que le animo, ya no se mueva de su iglesia, permanezca allí, permanezca agarrado de Jesucristo, lea las escrituras para que no sea engañado, lea las escrituras para que no sea movido, dice la palabra de Dios, para que no seas movido por cualquier viento de doctrina, sino que permanezcas, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, permanece en las escrituras, permanece en lo que has aprendido desde un principio, permanece allí. Entonces, muy importante que nos agarremos de nuestro Señor Jesucristo y que no nos movamos porque Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Eres tú, ¿verdad, primacito? Eres la única que me anima allí con los emojis. Dios te bendiga, prima. Dice, me quedé dormido. Sí te creo. Ahora ves, sabes lo que es vivir en Monterrey, lo que es andar en Monterrey. Aquí es un ir y venir, primo. Aquí, aquí es un ir y venir de tal manera que acabas rendido. No te da tiempo el día para terminar con todas tus actividades aquí en Monterrey. Por eso me gusta ir a Estados Unidos, primo, porque si vieras qué bien descanso allá. Allá no hay tanta actividad como aquí en Monterrey. Aquí es un ir y venir todo el día, todo el día. Es un ir y venir que todos acabamos, pero que si rendidos y batallamos para levantarnos temprano, porque aquí la ciudad de Monterrey no duerme. Aquí a las 2 de la mañana parece de día, a las 3 de la mañana parece de día, y luego apenas duermes una hora y a las 4 ya se oye el rumbido de los camiones y la gente a salir a trabajar. Pero bueno, ya entiendes lo que es vivir en Monterrey. Pero bueno, qué bueno que como quiera alcanzaron algo, alcanzaron a escuchar algo. Así que me dio mucho gusto verles y tenerles en casa, primo, y ojalá, y bueno, nos volvamos a ver antes de que, sí nos vamos a ver nuevamente aquí el domingo, primeramente Dios. Sí, bueno, ya saben, para que nos entiendan a los de Monterrey, por qué llegamos allá y nos desesperamos, porque eso del encierro y estar en casa nos desesperamos, porque aquí es un ir y venir, aquí hay mucha actividad, y vas a Estados Unidos y, pues, ¿qué hago aquí? Aquí no hay nada que hacer. Pero bueno, gracias Señor que los podemos tener aquí en Monterrey y ojalá y se sientan bien aquí en Monterrey mientras dure su estancia aquí. Así que mis amados, si usted nos encontró en Facebook, le invitamos a que nos busque en YouTube
por CC El Buen Pastor. Así usted puede volver a escuchar las enseñanzas ahí en YouTube, ahí las subimos durante el día, subimos la enseñanza allí en CC El Buen Pastor, ahí en YouTube. Y si usted nos escuchó por YouTube, bueno, le invitamos a que nos busque en Facebook por el nombre de Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, ahí usted nos puede escuchar. Dele ahí like o suscríbase también en Facebook para que le comuniquen cuando estemos en vivo o cuando estemos en vivo o cuando se sube el video a YouTube. Ahí dígale me gusta o suscríbase para que le estén avisando. Así que, y bueno, lunes, miércoles y viernes en Aprendamos Juntos, aquí con su servidora Nereida Gutiérrez. Así que gracias a todos los que se quedaron hasta estos momentos aquí a acompañarnos. Permítame orar por usted, no se vaya. Déjeme orar y darle la bendición de Dios para que todo lo que usted ha planeado hacer el día de hoy, bueno, Dios le dé la gracia y la sabiduría para que haga todo lo que usted tiene planeado el día de hoy, para que Dios bendiga su entrar y su salir, para que Dios le dé esa sabiduría en su trabajo, para que se desenvuelva y pueda encontrar gracia delante de sus patrones, de sus jefes. Gracias, prima, por ese ánimo, gracias. Así que permítame orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por avisarnos de todo lo que está por suceder. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias, Señor mío, por esta salvación tan grande que ahora tenemos y que solamente esto lo vemos como algo que va a pasar, pero que la iglesia, tu iglesia, la lavada con la sangre de Jesucristo, no verá este suceso, no verá todo esto lo que pasa en la gran tribulación, porque tú has prometido llevarnos antes de que todo esto suceda. Ya lo vimos, Señor, anteriormente en programas anteriores de cómo será el arrebatamiento de la iglesia y quiénes nos iremos contigo. Gracias, mi Señor y Dios, por todo lo que nos has permitido aprender el día de hoy. Te pido en esta hora, mi Dios, que tú bendigas a mis hermanos, a los que están aquí conectados y a aquellos que escucharán esta enseñanza. Te pido que tú les bendigas grandemente. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas, bendecimos sus trabajos, bendecimos sus hijos, sus hogares, oh Dios. Pedimos que envíes tus ángeles a que acampen alrededor de sus hijos que se quedan en casa o que están en la escuela o que están en sus trabajos. Señor, protégelos y bendícelos. Guárdalos de todo mal, apártalos del mal y líbralos de tentación, mi Dios. Ayúdalos en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Pero, Señor mío, que esté tu Santo Espíritu siempre, siempre con ellos para recordarles tu palabra, para que mediten tu palabra día y noche. Mi Dios, si tienen alguna petición delante de ti, te pido que tú se las contestes conforme a tu voluntad, mi Dios amado, que todo lo que han planeado hacer el día de hoy, tú les des la gracia y la sabiduría para hacer todo lo que han planeado y puedan terminar con bien su día. Señor mío, bendecimos su entrar y su salir de sus hogares y te damos gracias en esta hora. Señor mío, si hay alguien de tu pueblo que está enfermo, si hay alguien que necesita un milagro, dale esa fe sobrenatural para creer que en tu nombre es sano, para creer que en tu nombre tú puedes hacer ese milagro. Señor mío, para ti nada hay imposible, para el que cree todo es posible. Y tú dejaste escrito ahí, mi Dios. Ayuda, Padre. Enviamos palabra de sanidad y ayuda a la persona que esté escuchando esta oración en esta hora. Ayúdale a creer que en tu nombre es sanado, que en tu nombre reciba ese milagro y que se deshaga de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Que deje, Señor mío, que se aleje de esos cuerpos enfermos, toda diabetes, toda cáncer, toda leucemia, todo problema en los riñones, en los pulmones, toda alta presión, mi Dios. Padre mío, para ti nada es imposible. Echamos fuera en el nombre de Jesús toda enfermedad del cuerpo de tus hijos, de todo aquel que cree, Señor. Echamos fuera toda enfermedad y lo cubrimos con tu preciosa sangre. Y tu palabra dice, y si hubiere pecado, sus pecados le serán perdonados.
Padre, ayuda a alguien que está enfermo, que necesita un milagro, a que cree que tome su sanidad y que tome su milagro en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos y te damos gracias en esta preciosa hora. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados, cuídense mucho. Gracias por acompañarnos, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, nuestra hermana Esther Hernández, nuestro hermano Conrado, Evelyn, Betty Perales, nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Marisol, nuestra hermana Alma de León, Ludivina, mi hermanita, y nuestra hermana Noemí, y bueno, nuestro hermano Reinaldo, nuestro hermano Patrash Mashi, Perla Gutiérrez, Claudia. Gracias por acompañarnos hasta esta hora. Les deseo que tengan un excelente día. Y bueno, si Cristo aún no ha venido, pues nos vemos aquí el próximo viernes, sí, ¿verdad? Viernes a las 8:30 en Aprendamos Juntos. Les envío un fuerte abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados. Cuídense mucho.